Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo en esta tarde una entrevista con una persona muy querida de Argentina. Ella es una mentora, coach de vida y psicóloga clínica y nos va a hablar hoy cómo pasar, a través del autoconocimiento, cómo podemos pasar desde el miedo al amor. Para quien no me conozca todavía, soy Celedonia Ramón, autora de crecimiento personal con la trilogía Y tú te conoces, y podéis encontrarme en todas mis redes como Celedonia Ramón, y si os gusta lo que enseño podéis darle clic a suscribiros en mi canal de YouTube para que avise, y le dais a la campanita para que os avise de todas las notificaciones y así no os perdéis nada de lo que enseño. Os voy a dar paso a Silvia Echediez, que como ya os digo, va a ser una entrevista muy potente, muy interesante, que no os podéis perder, y que podéis verla una y otra vez la que queráis, porque voy a subirla en mi canal de YouTube donde podéis seguir toda mi enseñanza. Buenas tardes, Silvia, encantada de estar contigo. Celedonia, qué placer estar aquí contigo y amando esta ventaja que nos da la tecnología, de estando vos en España, yo en Argentina, sentirnos como si estuviéramos simplemente tomando un café juntas en algún lado. Un placer estar aquí compartiendo esto para luego que esté en tu canal, como también estará en el mío, y podamos difundir conocimiento, difundir enseñanza, difundir experiencias, que yo creo que de eso se trata. El despertar de este momento, que es a nivel planetario, está ávido por información de cómo lograrlo. Y vos dijiste una palabra tan importante, a través del autoconocimiento. Así que vamos a empezar por ahí cuando vos quieras. Cuéntanos primero tu trayectoria profesional, porque antes eras instructora de fitness. ¿Cómo hiciste ese paso de trabajarte tanto la parte más física de la persona, del cuerpo y la mente, a pasar al lado más espiritual? Y sí, yo creo que esto fue una transición que se dio fluidamente, no la pensé, pero como digo yo, en esta vida, en mi primera encarnación en esta vida, pues tuve varias, me rediseñé muchas veces, pero en mi primera encarnación en esta vida me dediqué muy puntual y profundamente a todo el tema de la actividad física. Fui una de las pioneras del fitness en la Argentina, introduciendo en aquel momento lo que se conocía como la gimnasia aeróbica, dado que tuve la sincronía en mi vida de poder estar viviendo en Estados Unidos justo en el momento en donde el boom de Jane Fonda y el boom de la gimnasia estaba despertándose, y yo justo estaba en el lugar indicado, en el momento indicado para poder formarme. Me di cuenta que había algo ahí que me apasionaba, así lo hice, y luego volví a la Argentina y empecé a hacer un camino que fue lento al principio, un camino de hormiga, pero súbitamente creció muchísimo, hasta donde me hice una referente del fitness en la Argentina, creé mi propio instituto de formación, un instituto muy grande donde se formaron miles y miles de profesionales del fitness en aquel momento. Tuve 14 escuelas en todo el país y otros países, viajé muchísimo, formé mucho a la gente y amé esa encarnación, la amé profundamente, hasta el momento en donde dije, bueno, ya está, sentí algo interno que me decía, es tiempo de cambio. Los vientos de cambio empezaron a soplar y yo ya estaba muy sobrecargada físicamente y también muy cansada de los viajes y de estar impartiendo tantas enseñanzas, como te digo, no solo en mi país, sino en otros países, habiendo generado una empresa enorme alrededor del fitness en la Argentina, pero yo ya estaba convencida que había sembrado las semillas necesarias para que empiecen a germinar y que otros empiecen a cosechar los brotes, porque para mí, como digo, los vientos de cambio habían empezado a soplar. En algún momento las sincronicidades de la vida una vez más me llevan de la mano a conocer lo que en aquel momento luego despertó mi nuevo gran amor y comenzó mi nueva encarnación, en donde sin olvidar la anterior, incursioné en el mundo del coaching, el coaching ontológico, que es un coaching del ser, que amé porque me cambió literalmente la forma de ver la vida, el mundo, los otros y sobre todo a mí misma. Fue un cambio de paradigma. Entonces estudié, me formé en una carrera oficial de coaching ontológico y luego también hice el life coaching, que tiene que ver también con un coaching existencial. Trabajé mucho en esa área, en la parte organizacional, en empresas, dando facilitaciones, coaching, etcétera. Trabajé mucho
pero cuando terminé mi formación sentí que me faltaba algo. Y como yo soy una estudiosa, me gusta mucho estudiar, me gusta formarme, me gusta tener el respaldo del conocimiento para sentirme que hablo desde un basamento científico, incursioné en la carrera de psicología. También fue otra parte que amé porque hoy realmente siento que hago lo que denominé coaching terapia, porque cuando soy terapeuta no dejo de ser coach y viceversa. Entonces, este modo mío de abordar los conflictos y problemáticas humanas tiene que ver con ambas formaciones, incluida mi formación anterior. Es decir, incluyo todas las dimensiones del ser humano, el cuerpo, la mente, las emociones y por supuesto la parte espiritual, la parte no física del ser humano. Y esa es una parte que me acompañó transversalmente a lo largo de toda mi vida. Yo ya vine con ese chip desde muy chica, yo sabía que siempre había algo más, y si bien es cierto, en mi primer parte me aboqué mucho a la 3D, a lo material y a lo físico, lentamente empezó a clamar la atención que debía darle a mi dimensión emocional, mi dimensión espiritual. Así que trabajé mucho en lo físico, trabajé mucho en lo psicoemocional a nivel personal, para luego hoy abrirme a incluir la dimensión espiritual. Entonces hoy, después de un camino hecho, transitado a lo largo de toda esta vida y de muchas otras, hoy puedo decir que hago un trabajo holístico, un trabajo integrador, un trabajo donde todas las personas que vienen a consulta conmigo o cuando estoy dando facilitaciones, talleres, workshops, conferencias, siempre abordo la temática desde todas estas dimensiones. No podemos dejar ninguna fuera porque somos un combo de todas ellas y la espiritualidad nos atraviesa cada una de todas ellas. Así que hoy esto es mi breve recorrido, Celedonio. ¡Wow! Pedazo de recorrido. Porque muchas veces piensan que las cosas llegan, cuando comentabas como instructora de fitness, que parecía que de pronto habías tenido un éxito increíble y de la noche a la mañana, y no, como hay que trabajarlo durante muchos años y eso llega ya un momento que da su fruto. Pero claro, la gente no ve todo el trabajo que tiene detrás hecho, la gente suele ver ya el estrellato, ¿no? Es decir, has llegado a la cima y ya eres conocida y parece que es que de ahí para atrás no has hecho nada. Y lo curioso es cómo te va guiando la intuición, aunque sean áreas tan diferentes como el fitness, todo muy centrado en el cuerpo y la mente, bueno, más que todo en el cuerpo, porque claro, también se entrena la mente tiene mucha fortaleza mental cuando trabaja mucho el cuerpo de esa manera. Pero cómo te ha ido llevando poco a poco a decir, ahora te falta esto, ahora esta habilidad más, ahora cómo poco a poco te va guiando. Exacto. Es que no falla, aunque sean cosas campos tan distintos, para completarte como persona, para decir, no, es que te toca hacer esto para seguir creciendo. Y cómo te va llevando de un lado a otro. Y yo creo que ahí es donde vos dijiste la palabra clave. Cuando aprendemos a escuchar la intuición que vive en el corazón, es la voz del alma que te habla y te dice, ya está, es tiempo de cambiar de rumbo. O ahora incursionar por ahí. Era como un impulso que yo no podía detener, tal cual cuando incluso escuché todo de lo que se trataba el coaching y dije, yo necesito esto en mi vida ahora, quiero esto. Si bien es cierto, en toda mi formación previa, cuando yo formaba instructores, mi formación, y esto fue el feedback que recibí siempre, fue una formación que yo daba con información holística. Siempre todos mis alumnos me decían que percibían un cambio de su estructura personal, pero no solo física, sino que había algo más que se sumaba. Y si bien es cierto, eso no estaba como declarado, vamos a trabajar sobre esto, sí, en el profesorado oficial que yo dirigí durante tantos años y creé, había materias como psicología, como coaching, como desarrollo personal, porque tenía que ver con el ser humano en forma integral y no solo con generar más músculo o un cuerpo más esbelto. Yo siempre creí que lo importante era que fuéramos al punto de la integración y no de la discriminación de un aspecto solo, porque era siempre pobre. Eso nunca alcanza, siempre falta algo más. Mi formación entonces en todos esos años fue muy, muy holística, integradora, pero luego cuando ya terminó la parte
de formación, en el área de fitness, mi intuición me fue llevando camino paso a paso hacia donde estoy hoy. Y te vuelvo a repetir, la intuición es la que me sigue. Normalmente no sé cuál será el siguiente paso y cuánto tiempo duraré en cada paso, pero simplemente un permanente avance, una permanente renovación, innovación y rediseño de mí misma. Y eso creo que tiene que ver con el autoconocimiento y con saber elegir quién quiero ser a cada momento, desde quién estoy siendo a quién quiero ser. Y eso es el camino que me tracé a lo largo de mi vida, que caminé mucho tiempo al día de hoy, y hoy, si miro para atrás, todo fue a partir de la intuición. Claro, es que cuando normalmente la gente suele cambiar o se para a pensar más en sí mismo cuando pasa por un momento de dolor, cuando ya dice hasta aquí ni un minuto más viviendo de esta manera, y entonces tienen ese despertar, ese pararse a pensar qué están sintiendo, si lo que creen son como de verdad sienten que deben ser, cuáles son sus valores, sus creencias, empiezan a cuestionarse toda la vida más en general, quiénes son, qué quieren en la vida respecto a todo, de no solo cosas materiales, que está muy bien disfrutarlas, sino en cuanto a tus relaciones con los demás, tu salud, todo en la vida. ¿Y cómo conseguir eso? Es que mucha gente es que como no se baja es como la rueda del hámster, ¿no? Que están metidos, porque cuesta bajarse cuando tú vas en piloto automático, guiándote solo por lo que te dicen los demás, que puede ser que lo hagan sin maldad, ¿no? Es decir, te aconsejan pensando que lo van a hacer, que es un consejo bueno para ti, para que sigas por ahí, pero si de verdad no resuena contigo y te estás haciendo caso solamente por no pensar, porque es más fácil que decidan por ti, ¿no? Y decir, venga, hacia adelante. Si no te paras a pensar, es que la vida te va a poner contra las cuerdas para pararte en seco y decir que por ahí no es. Bájate. Aparte, Caledonia, hay un tema muy importante en todo esto, el miedo al cambio. Hay que estar dispuesto a tirarse al vacío, a aceptar la incertidumbre que viene a partir del cambio, y nosotros estamos configurados para evitarlo. Entonces hay que tener mucho coraje, mucha valentía para dejar algo muy armado, con una estructura, por ejemplo, como la que tuve yo, o como la que tiene cualquiera cuando se armó y se centró en su zona de confort, ya sea un trabajo, ya sea un vínculo, ya sea lo que tenga en su vida, cuando la estructura está armada, tememos dejarla porque el cambio puede traer situaciones donde nuestro sistema nervioso asuma que tal vez no tengamos recursos para enfrentar esos cambios. Y la incertidumbre nos hace dar vuelta y quedarnos en nuestra zona de confort. Por eso cuando hablamos de aceptar los cambios, implica aceptar el miedo que nos puede generar, porque nuestro sistema nervioso nos va a decir, atención, atención, peligro, amenaza, no sé si voy a poder tener recursos para enfrentarlo. Cuando no estamos presentes en eso, cuando no somos conscientes del problema, del cambio, de los miedos que nos pueden generar los cambios, entonces vamos a tender a quedarnos en nuestra zona de confort. Y ahí es donde empezamos a echar raíces y a, como digo yo, ya empezar a vegetar en la vida, porque dejamos de tener el estímulo de lo nuevo, del entusiasmo, las ganas de algo diferente para quedarnos en la seguridad, en la rutina, en la comodidad, en la protección, y ya sea de un vínculo o de un cheque a fin de mes, lo que sea, prefiero quedarme donde estoy. El cambio produce temor y desde ese lugar no vamos a poder avanzar. Tenemos que adquirir coraje y valentía para saltar al vacío y confiar que hay red. Claro, sobre todo eso es confiar en la vida, de decir, bueno, lo que tengo es solamente el hoy, mañana no ha llegado, el pasado ya pasó, me tengo que centrar en el presente porque es lo único que tengo, y decir, confía en la vida, es tener fe de que lo que esperas y lo trabajas, o sea, es que también poniéndote en acción, no puedes desear y esperar a que llegue o que alguien te resuelva las cosas por ti o que pase alguna circunstancia que condicione las cosas a tu favor, sino ponerte en marcha para encaminarte hacia eso que deseas. Y de esa manera, pero pararte a pensar muy profundamente en ti con ese autoconocimiento de decir,
lo que estoy pensando me lleva hacia donde yo quiero, lo estoy pensando desde el miedo, lo estoy pensando desde el amor. ¿Cómo te diriges? ¿Qué camino eliges? Porque si normalmente cuando estás tranquilo es porque va desde el amor, desde la intuición. Y si es algo que no resuena contigo, siempre sientes malestar porque el cuerpo también te habla. Tienes malestar en el estómago, te duele algún músculo, siempre te avisa de que por ahí no es, pero muchas veces te tomas una pastilla, sigues adelante y sigues con el piloto automático, pero es que ese no es el camino. ¿Cómo hacemos para ir Perdón. conociéndonos? Si ya desde que nacemos estamos rodeados de un entorno que nos condiciona, ¿cómo nos vamos conociendo a través de ese entorno? Pero cómo sobre todo empezamos ese despertar de decir, ¿cómo me paro yo a pensar? ¿Cómo me aíslo un poco en mí para darme tiempo a sentir, a aceptar? Pero claro, en ese tiempo te estás viendo muy diferente a todo tu entorno. Entonces, ¿qué hacemos? Esa relación que tenemos con los demás, cuando tú ya no eres como los demás, pero tampoco eres la persona en que te quieres convertir, y estás en ese medio camino que te siente todo molesto porque no sabes exactamente cómo tratar a los demás, esas relaciones, cómo las llevamos con ese miedo que todavía tenemos, que no lo hemos dejado todavía suelto, y cómo nos vamos acercando al amor. Bueno, yo creo, Ceredonia, que aquí lo más importante son los dos extremos, los dos polos, el miedo y el amor. Donde hay miedo no hay amor, no pueden Mm. convivir. Cuando nosotros vivimos en piloto automático, exactamente la frase que usaste vos, a la que adhiero totalmente, de forma inconsciente, reactiva, automática, donde basamos nuestras respuestas en reacciones aprendidas que pertenecen a un pasado, a programas que tenemos en el subconsciente anidados y que funcionan con piloto automático, sin pedirnos permiso desde tras bambalinas. Cuando vivimos de esa manera, sin reconocer cuál es el mensaje del miedo, cómo funciona el miedo en nosotros, cómo nos maneja inconscientemente nuestra estructura mental con un ego que nos está protegiendo todo el tiempo de que no accedamos a esos lugares donde está reprimido el dolor, el trauma básico, las cuestiones de infancia que todavía no estamos resolviendo. Cuando eso ocurre, entonces lo que pasa es que hay un ego que nos está defendiendo desde una muralla enorme basado en el miedo a que necesitemos evitar aquella, como mecanismo de defensa, aquel dolor que todavía cargamos. Si seguimos de forma inconsciente en la vida, cargando esos dolores, esos traumas, esos programas subconscientes que ni siquiera creamos nosotros conscientemente, pero los seguimos actuando por más adultos que creamos ser, cuando todavía seguimos a merced de esas fuerzas inconscientes, es muy difícil que desenchufemos el piloto automático y que empecemos a ser conscientes de quiénes somos. El camino al despertar necesita de conciencia, necesito estar mirándome a mí misma, habiendo reconocido lo que fui, lo que soy y el lugar a donde quiero llegar, pero necesito lo que llamamos metacognición. Observar el observador que estoy siendo, observar quién estoy siendo en el mundo, cómo pienso, cómo siento y cómo actúo. Pero para eso tengo que distanciarme y observarme. No puedo hacerlo desde dentro mío, tengo que aprender, como yo digo siempre, como si me parara detrás mío en un banquito mirándome y observando mis estructuras mentales, mis decisiones, las emociones que voy generando, qué acciones tengo disponibles y cuáles son estos circuitos que se retroalimentan y que se repiten y que en el fondo son disfuncionales porque me alejan del lugar donde quiero ir. Todo ese es un trabajo muy importante, Celodonia, que hay que hacer previo a poder decir despertemos, porque el despertar requiere de conciencia. Y si seguimos viviendo en la absoluta inconsciencia, los automatismos basados en un pasado predecible y un futuro que va a ser posiblemente igual que mi pasado, porque sigo repitiendo los mismos ciclos, voy a estar en esa ruedita del hámster que vos acabas de mencionar. No hay manera que yo pueda salir de ahí si yo no logro autoobservarme, empezar a darme cuenta que estoy harta de seguir pateando la misma piedra todo el tiempo, hacer el viaje interior,
que necesariamente tengo que hacer, ir hacia mi interior y empezar a bucear acerca de mi historia, de esos programas, de las interpretaciones que hice, de los recuerdos que sostengo, de cómo me victimizo, de a quién estoy culpando, de cuándo no me responsabilizo, de cómo hacerme cargo. Hay muchísimas preguntas que comienzan por la pregunta básica, ¿quién soy? Y a mí me gusta decir quién estoy siendo, porque todavía para lograr quién soy necesitamos atravesar varias murallas. La muralla del ego y sus defensas, la muralla del niño y su vulnerabilidad, para poder recién conectar con mi esencia divina, con quien yo soy, mi yo esencial, quien yo soy. Recién ahí puedo empezar a aproximarme, a reconocerme en quien yo soy, porque en el momento en que le puedo poner palabras, dejé de conectar con quien yo soy. Es la expresión de mi ser divino escapa a la capacidad de mi lenguaje. Todo aquello, hay una realidad inmensa que está detrás de los muros del lenguaje, decía un gran filósofo llamado Wittgenstein. Cuando nosotros etiquetamos o queremos llamar de alguna manera con la limitación del lenguaje que nos constituye a algo tan grande como quien yo soy, como qué es mi esencia, ya queda limitado a la pobreza del lenguaje y de mi capacidad mental. Por lo tanto, muy difícil que pueda llegar a describirlo, pero sí a sentirlo. Y yo creo que hay en la historia muchísimas personas que han tenido estos atisbos místicos de conectar con ese espacio que está más allá de mi caja mental, de mis pensamientos, de mis emociones, de lo físico, del lugar, de todo lo que es material en esta dimensión. Y por un momento, y algunos más largos y otros más cortos, pudieron conectar con eso que no se puede describir. De hecho, mucha gente que ha tenido este tipo de experiencias místicas, cuando quieren relatarla, se dan cuenta que se les escabulle entre los dedos como el agua, porque no encuentran palabras que realmente representen la profundidad y la dimensión de la experiencia. Entonces, cuando atravesamos estas murallas del ego y de la vulnerabilidad del niño, en donde reconocemos su dolor, reconocemos cómo ha sido lastimado y reconocemos cómo ha interpretado su dolor, a partir del cual generó estas defensas para no volver a conectar con él, cuando lo vamos a rescatar a ese niño interior, es entonces que podemos empezar a reconocer el camino a la libertad. Y ahí recién podemos empezar a decir, ya cuando empezamos a bajar las murallas del ego, empezamos a decir, hay algo más. La vida no es defenderme de la afuera, la vida no es ser una víctima de mis circunstancias, ni siquiera culpar a los demás por mis miserias. La culpa no la tienen mis padres, sino lo que yo interpreté a partir de lo que viví y las experiencias que me propiciaron. Por lo tanto, si es mi relato, el recuerdo, es mi responsabilidad cambiar ese relato y mi posibilidad. Milton Erickson, un hipnoterapeuta muy reconocido, dijo, siempre estamos a tiempo de tener una infancia feliz, porque la infancia no es más que los cuentos que me cuento acerca de lo que recuerdo que ni siquiera ocurrió. Entonces es muy grande la forma en que nuestra mente nos toma el control y nos hace pensar de determinada manera porque está entrenada, configurada para hacerlo. Para poder cambiar esa configuración, ese software instalado, necesitamos conciencia, necesitamos hacernos cargo, responsabilidad, un fuerte deseo de dejar de patear las mismas piedras y por otro lado la voluntad, la responsabilidad, el compromiso de caminar ese camino que al principio no es nada fácil, sobre todo cuando venimos acostumbrados a creer que la culpa de lo que nos pasa está ahí afuera, llámese los otros, llámese el mundo, llámese el calentamiento global o lo que me hicieron mis padres. Y cuando tengo que tomar esa responsabilidad para empezar a caminar, dejando el modo supervivencia basado en el miedo, para empezar tímidamente a caminar hacia el modo creatividad o creación basado en el amor, la confianza, el respeto y la seguridad personal, es una tarea titánica que más de una vez queremos bajar los brazos y volver a la zona de confort de culpar al mundo por mis miserias. Aunque te duela, estar mal, pero aunque te duela porque estás cómodo, porque es lo conocido. Porque aunque lo has pasado mal, como ya lo conoces, dices, bueno, es tu normalidad, no lo has convertido en tu normalidad aunque estés mal.
y de ahí no te quieres bajar. Porque muchas veces, aunque no puedas solucionar lo que ya te ha pasado en un pasado, las heridas que has tenido, los traumas de niño, todo eso, pero bueno, aunque puedes llegar a conocer con este despertar y esta conciencia o con ayuda de terapeutas, puedes llegar a conocer el origen, por qué fue así, pero bueno, eso ya pasó, el pasado ya pasó. Yo creo que lo más importante hay que decir, bueno, hasta aquí llegué, soy ahora de esta manera, ¿qué es lo que quiero cambiar? O sea, ¿qué identidad es la que yo quiero y necesito para poder seguir mi crecimiento personal? ¿Cómo hago? Sí, eso ya pasó, esa herida, pues si sabes cuál es el origen, puedes intentar subsanarlas con ayuda o sea con cursos, con mentores, con terapeutas, con quien sea, si tú no puedes solo, pero sobre todo pensar, bueno, eso ya pasó, ahora de aquí en adelante es lo que cuenta, porque solo tengo el hoy, entonces decir, ¿cómo me voy preparando momento a momento para llegar a ser quien de verdad quiero ser? Ser una persona en esencia amor, que lo que somos la divinidad, la grandeza del ser humano. ¿Cómo expresar eso y decir, quiero contribuir además con el mundo, con toda esa expresión, todo lo que el universo quiera expresarse a través de mí? ¿Cómo puedo contribuir con todo eso haciendo un bien para mí y para los demás? Es que eso es tremendo y cuando llegas a darte cuenta de todo eso, es un trabajo, como tú dices, titánico porque parece que tuviera todo el mundo en contra. Cuando desde pequeñito te has metido en la cabeza normalmente que la vida es como una lucha, ¿no? Todo cuesta arriba, que si consigues algo es a base de mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero la vida no tiene por qué ser así, es que te lo meten en la cabeza cuando tú ya sabes que eso son creencias que te han condicionado de pequeño, que te las has creído, aunque no sean tuyas. Algunas te las habrás fabricado tú mismo de leerlas, de escucharlas repetidamente o emocionalmente te han calado muy hondo, pero cuando muchas veces son la mayoría condicionadas y heredadas, como tú dices, de otras generaciones que ya las trae en la mochila, dices, madre mía, cómo tienes que soltar todo eso para poder ir avanzando, para poder crecer y convertirte en la persona que realmente quieres ser. Y cómo dar ejemplo además a los demás de que se puede salir de ahí, de esa rueda del hámster, de bajarte aunque te dé miedo, atraviesa el miedo, cae y es como un colchón de pluma, que no era para tanto, ¿no? Que muchas veces nos montamos una película y luego el miedo no era para tanto. Es decir, ¿qué vale más? ¿Vivir como realmente quiero vivir? Que vivir como los demás quieren que viva, como los demás quieren que ame, que me eduque, que viva en general. Yo creo que el miedo es el gran mensajero, el miedo es el gran protector, el miedo es el gran aliado, compinche, amigo, cuando sabemos escuchar su mensaje. Por supuesto que después de haber hecho un congreso de la inmensidad que fue el Congreso Virtual del Miedo a la Acción en el 2019 y que reeditamos con mi querida socia Mónica Villarreal, el tema del miedo a la acción fue un tema en ese momento impresionante porque era justo en el medio de una situación planetaria que generaba mucho miedo. Así que tuvimos para poder explayarnos y lo increíble fue que por supuesto nosotros invitamos como a 42 expositores, había 42 ponentes. Vos podés creer que ninguno, no lo hablamos previamente, por supuesto, vos invitás al ponente dado su currículum y dada su formación, pero no sabés qué va a decir. Nadie de los 42 dijeron en ningún momento que el miedo hay que vencerlo, hay que eliminarlo, hay que luchar contra él. Todos coincidían en que el miedo es nuestro mejor aliado porque está hablando de algo que está en el inconsciente o está instalado como un programa subconsciente al que hay que abordar, al que no hay que rechazar, al contrario, hay que rescatar, hay que traerlo. Por eso entendiendo el miedo como un mensajero, como un aliado y no como un monstruo o un enemigo, creo que aprendemos a caminar con él. ¿Y por qué digo caminar con él? Porque es fundamental, dado que nosotros venimos por configuración de nuestro sistema con un mecanismo que siempre nos va a defender ante cualquier peligro o amenaza. Y ante cualquier peligro o amenaza real,
se activa el sistema nervioso simpático para ayudarnos a atacar, a huir, o en su defecto a someternos o paralizarnos. Pero esto es lo que necesitamos y fue un mecanismo muy, muy eficaz, adaptativo de todo organismo vivo contra una amenaza de muerte. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso está hecho para la supervivencia y cuidar a la descendencia. Por lo tanto, cuando vos comprendés que ya venimos constitutivamente configurados para defendernos y el miedo como emoción activa el sistema de defensa, entonces me parece comprensible que esté permanentemente instalado en nosotros. El gran problema es que para nosotros los humanos dejamos de distinguir entre el miedo real y el miedo imaginario. Entonces vivimos fabricando miedos que no existen a un futuro que aún no fue creado y de un pasado que ya pasó. Entonces, si yo, cuando a veces veo que vienen a consulta personas con altos niveles de miedo, estrés, conflicto debido a eso, le digo, pero en este momento, ¿hay algo que temes? No, no. ¿Hay algún tigre que está por atacarte en este momento? No, no, no. ¿Hay amenaza fuera de tu casa? ¿Quieren entrar a robarte? No, no, no. ¿Dónde está el miedo? El miedo generalmente está a algo que va a suceder, que todavía no sucedió, pero que está en su imaginación. Entonces el futuro es nada más que la imaginación, que configura pensamientos y estructuras mentales que generan a su vez miedo y que el miedo retroalimenta los pensamientos. Entonces yo creo que cuando podemos comprender cómo funciona este mecanismo, cuando empezamos a sentir la sintomatología del miedo que se instala en el cuerpo de inmediato, porque como el cerebro literal no conoce entre un miedo real de un tigre bengala a punto de atacarte o de lo que puede pasar mañana que temes mucho. Es la activación orgánica, fisiológica, ocurre de la misma manera. Entonces vos empezás a sentir toda la sintomatología, que la sentís incluso antes de que hayas detectado qué pensamientos se activaron, porque ya pasó la mente a ser el cuerpo se activa solo porque de tanto reeditar, de tanto replicar el mismo circuito, pienso, siento, pienso, ya no necesito ni pensar, ya está instalado y ante cualquier estímulo se dispara. Y lo primero que siento es cómo se disparó a nivel físico. Entonces, cuando yo ya puedo percibir eso y empiezo con la autoobservación a detectar cómo se activa, ahí freno, no lo actúo, no me escondo, no hago nada, simplemente lo escucho. Y cuando lo escucho, tiene para decirme cuál es el peligro que estoy imaginando que puede atravesar las murallas defensivas del ego y que puede lastimar a mi niño interior. Siempre tiene que ver con una defensa de ese niño que no ha sido rescatado, que está encerrado y que aún lamenta el dolor que padeció o que las situaciones que interpretó como dañinas en su vida. Entonces yo creo que si podemos entender cómo funciona el miedo, le perdemos miedo al miedo. No nunca mejor dicho. Sí. Miedo al miedo. Y yo creo que cuando eso ocurre, comenzamos a caminar hacia la libertad de saber que estamos al mando, saber que somos los capitanes del barco y que podemos atravesar cualquier tormenta porque confiamos en nuestros recursos y porque sabemos que el mañana todavía no existe y que depende de mí hoy qué voy a crear mañana. Claro, porque miedo siempre va a haber. Cada vez que te encuentres un nuevo reto en la vida, una situación diferente que no has vivido antes, no has experimentado nada parecido, te va a entrar el miedo. Pero claro, hay que pararse a pensar, decir, ¿realmente tiene fundamento este miedo? Que sea algo nuevo no quiere decir que sea malo, pero claro, es que te tienes que parar a pensar, porque si no, actúas de manera instintiva y muy emocional y como te dejes llevar, la mente te va a montar un guión dramático en 2 segundos. Entonces, no te va a limitar mucho la vida porque no te va a dejar avanzar. Pero cuando si te paras a reconocer, decir, si esa inteligencia finita, si ese campo cuántico, como la naturaleza, como tú lo quieras llamar, ha sido capaz de crear todo el universo, y yo soy parte de eso porque soy como una gotita dentro de un océano, estoy hecha también de lo mismo, que no voy a ser capaz de crear yo también. O sea, fuera miedo, decir, vale, camina a mi lado, pero yo voy a avanzar porque soy más fuerte.
Exacto, camina a mi lado. Y eso me gustó, porque en realidad no es ni lo echo, ni lo descalifico, ni lo ignoro. Camina a mi lado, porque yo sé que vos sos mi mejor aliado, porque me vas a estar advirtiendo si de golpe puede haber una amenaza y un peligro real, y yo necesito detectarlo, y vos vas a estar ahí. Lo que no voy a permitir es que el miedo a situaciones imaginarias me frene o me imposibilite de atravesar desafíos que tienen que ver o van en dirección a lo que yo quiero lograr en la vida. Porque vos no te olvides que el miedo está, digamos, para advertirnos, como dije, de estas amenazas y tiene 4 respuestas posibles. Una es el ataque, la otra es la huida, la otra es la sumisión y la otra es la parálisis. Fíjate que cuando yo vivo atada al miedo, viviendo en modo supervivencia y mi reacción, no digo respuesta, fíjate que digo reacción, porque siempre viene del pasado, es algo que sigo haciendo, reacciono. En cambio, cuando yo respondo, lo hago de forma consciente y elegida. En cambio, cuando yo estoy viviendo en modo supervivencia, siempre es reactivo. Esas personas que vos llamás muy reactivas, que siempre vos le decís una cosa y salen ladrando, o son conflictivas, o peleadoras, o siempre quieren tener razón, o es una persona que está muy enérgica. Cuando eso sucede, seguramente está en modo supervivencia, en el modo ataque. En cambio, luego tenés las personas que prefieren el modo huida y tienen una personalidad conformada alrededor de eso. Siguen viviendo en el miedo, siguen viviendo en el sistema de supervivencia, pero su modus operandi reactivo es la huida. Esto significa que son personas evitativas, son personas que tienden a quedarse escondidas en su zona de confort, no les gusta la exposición, no son personas que tienden a comprometerse efectivamente con facilidad, debido a que tal vez justamente han sido lastimadas en el afecto, por lo tanto prefieren mantener distancia, pueden ser frías, pueden ser personas que tienen dificultad para comprometerse afectivamente. Luego tenemos otra respuesta posible, como por ejemplo la sumisión. Cuando vos estás parada en la sumisión, estás todo el tiempo viendo cómo complacer al otro, le das el poder al otro, el otro define por vos qué es lo que vas a hacer, perdés dignidad, porque siempre no pones límites, estás a merced de la voluntad del otro. Y generalmente la parálisis tiene que ver con esa persona que simplemente no puede actuar, que no puede avanzar, que es fácilmente manipulable y fácilmente controlable, porque no tiene la capacidad, por miedo, de avanzar. Entonces se queda estática en un lugar y la vida simplemente la atraviesa, pero no la vive. Entonces cuando podemos ver cómo una vida basada en el modo de supervivencia nos mantiene todo el tiempo en el pasado, basando la vida y las decisiones en el miedo, cuando hemos llegado a patear la misma piedra suficientes veces y decimos, basta, no quiero más esto en mi vida, algo tengo que hacer y debe tener que ver conmigo, porque ya estoy como cansada de poner el peso afuera y las cosas no cambian, es cuando finalmente empiezo a recorrer el camino hacia mi interior, el famoso camino del héroe, el viaje del héroe de Campbell, en donde él claramente dice, primero tengo que enfrentarme a quién soy, habrá enemigos, habrá aliados, y me voy a encontrar con mis propios demonios, pero estoy seguro que finalmente, después de recorrido esto, de haberme pasado por el autoconocimiento, a través de la autoobservación, vuelvo al punto de partida, pero ya no soy nunca más el mismo. Entonces, cuando podemos atravesar ese camino, realmente ahí nos damos cuenta de quién estamos siendo conscientemente y no ya a merced de las circunstancias o de lo que pasa supuestamente ahí afuera. Sí, olvidándonos que lo que pasa ahí afuera es un reflejo de lo que pasa aquí adentro. Por ley de afinidad traemos a nuestra vida lo que somos. Entonces, eso termina siendo un reflejo, un escenario que nos refleja. Claro, porque al final todo se reduce al cúmulo de vivencias que tenemos, porque mucha gente pues pasa a lo mejor, como tiene el momento ese dado de pasar del fitness a la psicología, a ser mentora, a ser coach, como por inspiración, ¿no? Te guió tu intuición, pero la mayoría de las personas
esperan a que estén ya pasando por un dolor tremendo de decir qué está pasando, como porque al final lo que tienes que hacer es cambiar tú, sea por inspiración o por dolor. Si tú no cambias, no va a cambiar nada. Pero claro, para cambiar ese chip, hasta que tú te das cuenta, porque estamos acostumbrados a echarle la culpa de todo a todo lo que ocurre en nuestro exterior, sin darnos cuenta de que primero lo hemos creado dentro de nosotros y eso se refleja afuera, hasta llegar ahí, siempre es echar una culpa, el pobrecito de mí, que todo me pasa a mí, el victimismo, pero para salir de ahí es que como no sea que hayas leído un libro, que alguien que esté ya despertando, te vaya aconsejando, te vaya guiando, es muy difícil darse cuenta por sí mismo de ese dolor que estás pasando, sobre todo de qué puedes hacer para salir de ahí. Porque sí, te puedes ver muy mal y saber que no quieres estar más así, pero a lo mejor todavía no has tenido ese clip mental que te dice por dónde tienes que tirar. Y en ese estado, todo ese tiempo es realmente difícil, porque es la claridad, la falta de claridad, de información correcta, que te guíe, ¿no? De decir, sea una persona, sea un libro, sea un curso, lo que hagas, lo que te necesites, porque tu intuición te va a ir diciendo, tira por aquí, y te va a decir, aunque sean cosas que en principio parezca que no tengan mucha conexión, pero te va a ir guiando según tu forma de ser, según tu identidad en esos momentos, hacia ese cambio necesario para ser la persona que realmente tienes que ser, la que has Dijiste, venido a ser y compartir con todos. dijiste una frase maravillosa, ¿no? ¿Cómo querés cambiar? ¿Por desesperación o por inspiración? Yo agrego a eso, ¿cómo querés cambiar? ¿Por desesperación, por inspiración y por elección? Porque en realidad También, esto claro. tiene que ver con la elección personal de hacerte cargo, de buscar el camino que a vos te haga, te dé paz y te dé felicidad. Y esa es tu responsabilidad, porque tenemos el error, el grave concepto de creer que hay alguien allá afuera que me va a hacer feliz. La felicidad vive en cada uno de nosotros, no hay nadie que tenga el poder de hacerte más o menos feliz, nadie tiene el poder ni siquiera de ofenderte. Ese es el poder que vos le das, porque te está reflejando. En realidad es como ese actor secundario en el escenario de tu vida que está haciendo lo que vos necesitas para verte a vos mismo. Entonces nadie tiene ese poder, el poder está en vos, el poder de ser feliz está en vos, y acá es justamente hacerte cargo de que el otro es un espejo que te acompañará en ese sentimiento, espejándote esa felicidad que vive en vos. De lo contrario, vivimos aterrados en modo supervivencia, con miedo a que nos abandonen, nos dejen o se vayan y perdamos todo aquello que se supone que necesitábamos para ser felices o estar bien. Y eso es apego y eso es dependencia, eso no es amor. Entonces, cuando el otro, vos reconoces que lo que el otro te devuelve es tu propio espejo, empezás a amar lo que sos y quién sos, y también amás en gratitud el espejo que te lo refleja. Claro, porque muchas veces a lo mejor dices, pero ¿cómo puede ser si yo estoy viendo en otra persona a lo mejor una cualidad que yo me veo en mí todo lo contrario? Y es que siempre hay alguna relación de decir, pues a lo mejor tienes que ser más moderado en eso que te están mostrando, te lo están mostrando de una manera muy exagerada, pero a lo mejor es que eso mismo está en ti, pero tienes que moderarlo más, no ser tan exagerado esa actitud en la otra, que estás viendo en la otra persona, pero te la están mostrando delante para decirte, oye, date cuenta de esto, que tienes que trabajarlo, sea en mayor medida o menos, pero sobre todo es tomar la decisión, es decir, no darle poder a nadie y obtener tu poder tú y decir, decido quién voy a ser y hacia adelante, porque si no decides es siempre dejarte llevar y echar balones en tejado ajeno, y de esa manera vas a tener una vida tan limitada y siempre vas a estar pasándolo mal y no vas a ser feliz. Entonces, sobre todo el poder de la decisión de decir, yo quiero salir adelante, voy a hacer esto porque me reconozco, ya que yo soy capaz de ser más, de hacer más, de tener más, y a partir de ahí ya lanzarte y ponerte Y, en acción, claro. y muchas veces la pregunta que se suscita en este momento, y tal vez quienes están escuchando esta conversación se estarán preguntando, sí, sí, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logro? Porque a mí yo siento el deseo
de querer salir del modo supervivencia, de estar atada al miedo, de sentirme que soy víctima de mis circunstancias, de creer que los otros son culpables. Yo quiero, porque ya estoy harta de siempre estar golpeándome con lo mismo y siempre estar generando situaciones similares en mi vida, atrayendo personas a mi vida que terminan siempre mostrándome lo mismo. Y ahí es donde tenemos que empezar a darnos cuenta que somos justamente creadores de nuestras experiencias, creadores de nuestra vida y que somos autores, protagonistas y creadores de cada paso que estamos dando. Y que hay otros en nuestro campo que oficien de tal vez actores secundarios en el guión de nuestra vida. Nuestra obra de teatro es nuestra, somos quienes escribió el guión y estamos poniendo actores en nuestro escenario que nos muestren aquello que antes de venir teníamos claro y acordamos, pero cuando luego pasamos por el tubo del olvido lo olvidamos. Entonces ya sabemos que cuando empezamos a despertar, que cada experiencia tiene que ver con un acuerdo, con un encuentro tal vez álmico, con una situación preacordada que nos está trayendo un mensaje acerca de una experiencia que necesitamos transitar para aprender algo. Cuando vivimos de forma inconsciente, podemos seguir repitiendo las mismas experiencias o el mismo tipo de experiencias, los mismos personajes, hasta que escuchemos el mensaje finalmente y aprendamos de eso. Nada es casualidad en la vida, todo tiene un propósito. Así es. Cada experiencia que creamos tiene un propósito de ser que nos está dando un mensaje a nosotros. Entonces, cuando podemos ver que aquellos que hasta nos dieron una situación de dolor, terminamos agradeciéndoles porque han sido un gran maestro en nuestra vida, podemos finalmente comprender la verdadera noción de lo que es el perdón. Porque está como sobrevaluado el tema de debemos perdonar a todo el mundo. En realidad primero debemos perdonarnos a nosotros mismos, y si no nos perdonamos y nos seguimos culpando, seguimos avergonzados de quiénes somos, seguimos avergonzados de los cadáveres que tenemos en el placar que todavía no los sacamos y no los pusimos luz, si seguimos cargando piedras en la mochila, lejos de perdonarnos, nos seguimos culpando y descalificando y amedrentando a partir de todo lo que decimos, hacer de este diálogo interno de nuestros demonios. Entonces queremos ir perdonando ahí afuera, pero no lo podemos hacer porque no nos perdonamos nosotros. Y hasta que no tengamos la comprensión básica de cómo funcionamos en esta experiencia humana, siendo espíritus que están transitando una experiencia corta, por cierto, en la vida del alma, y cuando no podamos entender que cada experiencia nos está trayendo un mensaje de la mano de algún actor secundario de nuestro escenario, a quien le damos las gracias finalmente, aceptando que lo que ocurrió era para nuestro mayor bien. Seguramente el otro tendrá que aprender algo también de esa experiencia, pero eso no nos compete a nosotros, esa es la experiencia del otro, frente a quien también estamos nosotros propiciándole una experiencia de aprendizaje. Pero lo importante es que a cada persona que se acerca, en lugar de concebirlo un enemigo, alguien que nos traicionó, alguien que nos victimizó, alguien que nos hizo algo feo, lo empezamos a comprender como parte del guión de nuestra vida, aceptando que lo que trajo es perfecto para nuestro aprendizaje y crecimiento y evolución personal, y terminamos con la coronación de esto que es la gratitud. Cuando aprendemos que más que perdonar es agradecer lo que verdaderamente nos libera y nos salva, creo que ahí finalmente podemos dar vuelta a esa perspectiva que teníamos, donde nos sentíamos víctimas, para pasar a hacernos cargos responsables de esa situación, agradeciendo a aquellos que se prestaron, acordado previamente con nosotros, a jugar ese rol en el guión de nuestra vida. La gratitud es una de las emociones más elevadas y los sentimientos más profundos que alberga nuestro corazón. Y cuando podemos estar parados verdaderamente en la gratitud, el perdón se da por añadidura, porque ya no juzgamos. Claro, es dejar a la mente siempre a un lado, porque la mente siempre te va a encerrar como en una jaula. Pero cuando tú ya abres tu corazón a esa gratitud, decir, agradezco lo que me ha pasado, porque la mente diría, oye, cuidado, que te puede volver a pasar otra vez. Pero cuando tú abres las puertas de tu corazón y dices, vale, esa experiencia ha llegado, pero es porque tenía algo que enseñarme.
Mi trabajo es aprenderlo para no cometer los mismos errores, aprender y seguir mi camino. Y cuando surja otra historia, lo mismo, aprender y seguir, porque al final lo que cuenta es si has crecido, si has aprendido, te ha hecho aprender eso, te pasen cosas buenas, te pasen cosas malas. Has aprendido con eso y sigue tu crecimiento, sigue tu camino. Esa es la gratitud de la vida, de estar vivo y de las cosas que ocurran en tu vida, agradecerlas, darles cabida, sentirlas, aprender sobre todo y seguir adelante. Y dejar de lado el resentimiento, ¿no? Porque Sí, sí, sí. resentir es sentir una y otra vez el dolor del pasado, olvidándonos que el dolor ha sido una interpretación personal que hicimos a partir de los eventos vividos. Cuando nos comprendemos que somos interpretadores profesionales, que generamos historias a lo largo de nuestra vida a partir de cada experiencia que hemos transitado, entonces nos damos cuenta del poder que tenemos de poder cambiar las historias. Y eso es justamente lo que nos libera. Cuando quedamos apegados a las historias que generamos nosotros, como si fueran la verdad, a partir de un suceso vivido, por más doloroso que haya sido, el suceso ha sido la interpretación, la historia que me conté acerca del suceso. Porque si ponemos a dos personas juntas frente a un mismo suceso, la historia que cada uno se cuente va a ser diferente. Fíjate, dos personas, usemos este ejemplo, dos personas están en su trabajo, en el mismo escritorio, viene el jefe y le dice a los dos están despedidos, mañana necesitamos que se retiren y que ya no vuelvan. Uno de ellos dice, qué felicidad, ahora finalmente voy a tener tiempo para disfrutar de la vida y hace rato que lo necesitaba. Y el otro entra en pánico porque no sabe cómo va a hacer para sobrevivir sin su cheque de fin de mes. La situación ha sido la misma. La interpretación de esa situación pertenece a cada uno de los actores, porque tiene que ver con su historia personal, tiene que ver con su forma de ver la vida, sus creencias, sus miedos. Y eso es lo que nos hace tan diferentes. No hay dos interpretadores iguales. Podremos consensuar de una realidad que nos compete, a la que pertenecemos, a través, porque pertenecemos a una comunidad biolingüística que ha determinado que una silla es una silla. Pero cuando empezamos a decorar a la silla, eso ya nos pertenece. Es linda, es fea, es alta, es baja, es cómoda, es incómoda. Eso nos pertenece a cada uno. Entonces, tal vez podamos consensuar en el hecho. Sí, ambos hemos sido despedidos, pero el impacto emocional que tiene el hecho va a depender de cada uno y los filtros perceptivos interpretativos que cada uno aplica son personales. Entonces, en definitiva, la capacidad de ser feliz o la capacidad de vivir en el descontrol y en la angustia, en la desesperación, ¿a quién le pertenece? ¿Al evento, al hecho o a mí cuando lo interpreto? Claramente me pertenece a mí. Entonces, el camino a la libertad y a la felicidad es un camino personal, me pertenece y la felicidad vive en mí y yo elijo ser feliz quedándome en el ojo del huracán a pesar de que afuera realmente el caos reina. ¿Pero por qué? Porque yo elijo vivir en paz, en equilibrio y en que el péndulo no vaya alocadamente de una emoción positiva a una emoción negativa como vivimos generalmente, sino que el péndulo vaya más desde un equilibrio a un lugar de bienestar y posiblemente en algún momento a un lugar de malestar. Pero ninguno me pierde el eje, ninguno me saca de mi equilibrio interior. Claro, porque todo es trabajar al final la actitud ante la vida, el tener una actitud optimista ante la vida, de decir, bueno, se me pueden plantear los obstáculos que se me planteen, que voy a mirar el lado bueno, qué es lo que tiene eso para enseñarme y para salir adelante. Porque como tú bien has dicho, la misma persona, dos personas diferentes ante la misma situación reaccionan de forma distinta. Y es por eso hay que trabajar. Cuando tú te das cuenta de que es una interpretación tuya lo que hace de la realidad, de decir, tengo que trabajarme esta actitud ante la vida, es decir, cómo voy dándole la vuelta a la tortilla ante cualquier problema, cualquier reto, cualquier historia, sea pequeña o grande, para ponerla a mi favor. Y decir, vale, ese miedo que te entra, decir, vale, vamos a aplacarlo un poquito, vamos a bajar la emoción para poder trabajarla mejor y no, porque si no acabas con depresión, como te dejas llevar por la mente, acabas con depresión.
ir trabajándola poco a poco, esa actitud, porque realmente es difícil, hay muchas personas negativas y cuando pasa algo como estamos viviendo ahora a nivel global, es más fácil todavía meterte en toda esa negatividad de tantísimas personas, pensando lo Así mismo es. con esa actitud. Entonces, es un esfuerzo también, en parte, el no dejarte llevar. Es decir, es que yo no quiero ir por ahí, quiero mantenerme con otra actitud ante la vida porque quiero seguir creciendo. Absolutamente. Y hace un rato comencé diciendo que la gente se debe estar preguntando cómo lograr todo esto y me fui después a explicar otra cosa y creo que para ir cerrando creo que te vas a ir quedando sin tiempo también. Me parece que estaría muy bueno explicarle a la gente que todo comienza con un deseo personal, como digo yo y lo repito, de dejar de repetir las mismas experiencias y patear la misma piedra una y otra vez, de empezar a adquirir conciencia, todo parte de la autoconciencia, de empezar a registrar quién soy, qué estoy haciendo y qué siento. Tengo que volverme un testigo observador de lo que pienso, de lo que siento y de lo que hago. Tengo que estar presente, consciente en mi vida a todo momento. La mente te va a traicionar porque te va a secuestrar. La mente no sabe quedarse en el presente. La mente le gusta estar en el pasado o estar en el futuro, ya sea porque tiene nostalgia de lo que pasó o porque te está asustando por algo que va a pasar. Entonces, lamentablemente, eso es lo que vos vas a ver permanentemente con respecto a intentar quedarte en el presente. Cuando estás manejando la conciencia de la autoobservación, ahí vas a darte cuenta que tenés que estar en control de esos pensamientos erráticos que te van a querer llevar a otro lado. Entonces, autoconciencia, autoobservación, empezar a registrar tu emocionalidad, es lo que hablamos hace un rato, empezar a registrar la sintomatología, la fisiología que se activa a través de determinadas emociones, principalmente el miedo, y de ahí podés ir a la angustia, la desesperación, el enojo, la frustración, cualquiera de todas esas te va a generar una sintomatología física que la tenés que empezar a determinar para interrumpir su activación. Entonces, uno de las estrategias muy importantes es usar interruptores. Interruptores cuando el miedo empieza a activarse, que vos puedas adquirir conciencia, estar plena en el presente y decir, acá no hay nada realmente que genere una advertencia de amenaza grave a mi persona. Eso vive en mi mente, por lo tanto freno, vuelvo a la conciencia y empiezo a ser nuevamente el capitán del barco. Entonces, todas estas estrategias son muy importantes para que vos empieces a estar al mando, empieces a estar en control de tu vida y no que seas una víctima o una veleta al viento de tus emociones. Entonces, autoconciencia, estar presente, controlar tus pensamientos para que ellos no te controlen a vos, empezar a registrarlos. Una de las técnicas maravillosas que yo apoyo mucho es el mindfulness, que nos permite justamente observar sin juzgar nuestros pensamientos. Y como estamos en un planeta hambriento, a mí me gusta mucho hablar de nutrición. Y para poder avanzar en este camino hacia la libertad debemos nutrirnos adecuadamente. Por ejemplo, una nutrición intelectual tiene que ver con que empieces a leer cuestiones que tengan que ver con el autoconocimiento, el desarrollo personal, que hagas talleres, que vayas a workshops, que leas libros, que te empieces a inundar de este tipo de información para que te saque de la información condicionada. Y no te cuento si estás acostumbrada o acostumbrado a ver noticieros de televisión en este momento. Ese tipo de información activa el sistema nervioso contra los peligros. ¿Por qué? Porque justamente todo lo que te meten a través de los noticieros es miedo. Entonces, ojalá hicieran un noticiero de buenas noticias, pero no estaría ocurriendo. Por lo tanto, creo que lo ideal es que vos puedas desconectar de esa prensa amarillista y de esa infusión de miedo permanente y que elijas tu contexto de paz y de equilibrio, que es tu responsabilidad. Vos lo podés formar. Por otro lado, a mí me gusta hablar de la nutrición psicoemocional. Pedí ayuda profesional si es necesario. Pedí un coach, pedí un psicólogo, pedí a alguien que haga terapia holística, que haga terapias de algún tipo que a vos te permita encontrarte, autoconocerte y volver a tu eje. Todo esto sirve para que vos avances en tu estructura de desarrollo personal y autoconocimiento. Por supuesto, una nutrición
social es fundamental. Una nutrición social tiene que ver con nutrirte de amigos, de grupos sociales que estén en tu mismo deseo, en tu mismo despertar, en tu mismo camino, para que puedas empezar a hablar el mismo idioma con otros similares a vos, porque aparecen inquietudes, dudas, y ahí se empiezan a liberar esas dudas cuando podés hablar con pares que están atravesando situaciones y experiencias similares y que posiblemente entre esas experiencias empiecen a ver también el desapego o la despedida de personas que no están de acuerdo con tu nuevo ser, que no están de acuerdo con tu nuevo camino. Y eso es muy posible que ocurra, pero el que se va deja lugar para alguien que viene y que va a ser más afín a tu nueva energía, a tu nuevo campo de energía. Entonces, déjalos entrar y el que ya no esté de acuerdo con esta nueva forma de ser tuya, tal vez sea tiempo que pueda partir. Después es muy importante la nutrición familiar o de aquellos que ofician de familia en tu vida. No necesariamente tienen que ser lazos de sangre, pero son personas que están tan allegadas a vos, amigos íntimos, compañeros de trabajo, personas que están caminando en tu día a día, que también te nutren y que también te pueden apoyar. Si hay aquellos dentro de esos lugares que no están de acuerdo, también es tiempo de, con compasión, aceptar que ellos quieran seguir el camino del automatismo inconsciente, porque tienen todo el derecho de hacerlo, pero vos también tenés todo el derecho de caminar hacia el despertar, hacia la conciencia y la expansión de tu conciencia. Y por supuesto, y no menor, es la nutrición espiritual. Esto tiene que ver con generar una conexión con aquello que está más allá de tu ser físico. Y esto lo puedes hacer de miles de maneras. Hoy hay muchísimas personas que nos están proponiendo diferentes programas de reconocimiento y de introspección y que tiene que ver justamente con empezar a reconocer quién sos y empezar a amar ese ser que está más allá de las murallas del ego y del dolor del niño interior y que hoy está listo para conectar con su ser esencial, con esa divinidad que nos pertenece y de la que somos parte todos y que está latente aquí en tu corazón, sede del alma, lista para que la puedas escuchar y a partir de ahí, en forma integrada, caminar tu camino. Eso es todo lo que yo puedo hoy sugerirles. Hay mucho más, pero sé que no nos da el tiempo, Celedonio. Ha sido una entrevista maravillosa donde se ha aportado muchísimo valor y a fin de cuentas, muy resumido, sería darte cuenta de que eres conciencia pura y seguir tu camino siempre en pos del crecimiento, que es lo único que te va a enriquecer tu vida y a poder aportar a los demás, iluminar a los demás de que sí es posible, que sí se puede y que es que así vas a tener una vida mucho más feliz, no solo vas a crear tu propia felicidad, sino a los demás también. Es la propia contribución hacia ti, contigo mismo y con el mundo, a través de esa conciencia. Así es. Muchas gracias por esta invitación, Celedonio, fue un placer compartir este espacio aquí con vos. Para aquellos que recién entraron, soy Silvia Chediek y los invito a que me sigan en las redes, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en TikTok, en YouTube. Estoy siempre como Silvia Chediek, así que con gusto ahí pueden entrar y visitarme y poder compartir también sus vivencias, siempre con gusto. Respondo todo lo que me escriben y también pueden entrar a mi web www.silviachediek.com. Acuérdense que Chediek se escribe C-H-E, D de dedo y E-K de kilo. A veces ponen C-K y es K sola. Y también pueden escribirme a info@silviachediek.com que con gusto voy a contestarles. Así que gracias por este espacio, Celedonia, y seguramente será hasta pronto. Millones de gracias a ti. Yo de todas maneras voy a poner en la descripción del vídeo, voy a poner también todas tus redes y demás para que te encuentren fácilmente. Millones de gracias de nuevo, ha sido una entrevista maravillosa. Muchísimas gracias, Silvia. Un beso enorme. Gracias a todos ustedes. Gracias. A ti. Hasta luego.